Dios les bendiga, hermanos. Reciban un saludo desde Telixtlahuaca, Oaxaca, donde se ubica la iglesia Luz y Vida, en donde estamos colaborando. Así es que en esta noche su servidora Ruth Cruz estará compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y en esta serie que han estado viendo, Me fortalezco en su obra. En esta hora vamos a estar viendo Me fortalezco en su obra, en la obra de reconciliación. Vamos a estar meditando en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 21 al 23. Y mire, el apóstol Pablo está escribiendo este libro y ahora va a tratar el tema de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Porque en la iglesia de Colosas han estado surgiendo algunos problemas y es que han estado infiltrándose algunas, como lo llama Pablo, filosofías y huecas sutilezas. Entonces el apóstol Pablo va a hablar de una manera magistral a lo largo de todo este capítulo quién es Jesús, lo que Él ha hecho. Entonces a partir del versículo 15, el apóstol Pablo está describiendo lo que es Jesús y empieza describiendo lo que es Jesús para la creación. Y él dice que Jesucristo es el primogénito de la creación. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas en Él subsisten y Jesús es el principio de la creación. Luego también menciona que lo que Jesús es para su iglesia y lo que Jesús es la cabeza del cuerpo. Él es el principio de la iglesia, Él es el primogénito de entre los muertos y Cristo tiene la supremacía en todo. Y luego ahora empieza a hablar lo que es Jesús para todas las cosas y es ahí donde entra el tema de la reconciliación. Porque el objeto de la venida de Jesucristo al mundo en forma humana, en carne y hueso, es la reconciliación. Él es el medio de la reconciliación y a través de su sangre derramada en la cruz. Y entonces en Cristo Jesús Dios reconcilió todas las cosas. Y es ahí, hermanos, donde dice Colosenses 1, 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministros. Así es que en esta hora vamos a estar meditando en la obra de reconciliación que el Señor Jesucristo ha hecho. Y mire, aquí Pablo empieza hablando del pasado, lo que los creyentes de Colosas eran y lo que usted y yo hemos sido en el pasado. Pablo hace mención de dos cosas: éramos enemigos y éramos extraños. Éramos enemigos porque hacíamos cosas desagradables como las que menciona el mismo Pablo en Colosenses 3:7, dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y luego también nos dice que éramos extraños, y eso lo describe en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 12 al 13. Mire cómo lo describe. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, no solo éramos extraños, éramos hostiles, hermanos. Y en nosotros esa cuestión nos separaba del Señor. Estábamos lejos de Dios porque en nuestro corazón incluso había odio hacia Dios, y cuando Dios a través de la conciencia o se revelaba a través de la naturaleza, en esa hostilidad en que vivíamos, suprimimos la verdad por la injusticia y hacíamos cosas desagradables. Pero además no solo eso, sino que en el interior nuestro rechazo hacia Dios no era solo eso, sino había una apatía a la voz de la conciencia
Y eso había caracterizado a los colosenses, hermanos. También habían sacado a la luz obras perversas como las que nosotros hacíamos anteriormente, como las que dice Colosenses 3, 5 al 7, lo que meditábamos. Y está interesante porque mire, bien específico marca Pablo qué era lo que hacíamos. Empieza diciendo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y empieza describiendo fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y eso éramos, hermanos, pero ahora todo esto era cosa del pasado. Porque por medio de la sangre del Hijo de Dios, por medio de la sangre de Jesucristo, se ha hecho la paz. Jesucristo en su cuerpo de carne, porque esa fue la esfera de la reconciliación, y por medio de la muerte, que esa fue la herramienta que se utilizó, el instrumento, Dios hizo que los colosenses, que ustedes y yo tuviéramos una correcta relación con Dios. Hubo paz entre el corazón paternal de Dios y el alma del pecador. Así es que Dios es reconciliado, se reconcilia con el pecador y el pecador con Dios mediante la muerte expiatoria de Cristo. Así es que, hermanos, la reconciliación es que en la cruz Cristo Jesús murió por nuestros pecados y satisfizo la justicia de Dios, y al mismo tiempo, hermanos, esto es glorioso, demostró el amor que tiene por usted y por mí. Dios ha reconciliado a sus enemigos con Él por medio de la muerte de Jesús. Y es interesante todo lo que el Señor ha hecho, porque nos ha justificado, es decir, Jesucristo canceló nuestra deuda y ahora somos libres de la deuda del pecado. Jesucristo nos dio redención, y es que éramos esclavos del pecado, pero ahora el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, porque Jesucristo pagó un precio para liberarnos de la terrible opresión del pecado. Y hay una reconciliación, Él nos reconcilió. Y aquí, hermanos, vemos que por naturaleza somos enemigos de Dios, y Cristo tomó a los enemigos y los ha reconciliado consigo, cambiando esa hostilidad que había dentro de nosotros por una amistad. Y ahora no somos enemigos, somos amigos de Dios. Y esto, hermanos, la reconciliación cambia por completo nuestro estatus. Completamente, mire, porque de ser enemigos de Dios pasamos a ser amigos de Él. De estar en deuda por el pecado, llega a ser cancelada esa deuda y somos declarados justos. De estar perdidos, ahora Jesucristo nos ha encontrado. De estar en tinieblas, hemos venido a su luz. De estar esclavos, ahora somos libres. Hay un cambio completo y total por medio de la cruz. Él nos ha reconciliado. ¿Cuál fue ese medio de reconciliación, hermanos? El cuerpo, por medio de su muerte. Así es que Cristo Jesús nos ha reconciliado con el Padre. Pero ¿cuál es el propósito de esa reconciliación? Pablo sigue diciendo en este capítulo 1, versículos 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, así fue la reconciliación, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ese es el propósito de la reconciliación. Así es que nosotros podemos fortalecernos en esta obra de la reconciliación con el propósito que Él tiene, es presentarnos delante de Dios santos, sin mancha e irreprensibles. Hermanos, qué glorioso es esto. Jesucristo nos presenta ante Dios de esta manera. Somos santos. Ya somos santos, esto es, hemos sido limpios de todo pecado y separados por completo para Dios y su servicio. Somos sin mancha porque somos sin defecto, como un sacrificio perfecto. Somos irreprensibles, sin tacha en absoluto, hermanos. Y un día
Un día seremos presentados ante Dios sin culpa, sin mancha y sin arruga. Esta ya es una condición actual nuestra, de esto ya gozamos, pero seguimos caminando, hermanos, en la santificación diaria y será completa el día que estemos frente a Dios, el día que le veamos. Y esto es un gran cambio, hermanos, un enorme cambio, es un contraste lo que ha sucedido en nuestras vidas, de estar en tiniebla, ahora estamos en luz. De ser enemigos de Dios, ahora somos llamados santos. De ser hostiles contra Dios, ahora tenemos una relación personal con Él. Gracias por la reconciliación. Ha habido un cambio completo de posición, hermanos. Lo que Dios ha hecho es la salvación. Pero no solo ha perdonado nuestros pecados, sino que cambió completamente quiénes somos. ¿Quiénes somos ahora? Así es que aquellos que aborrecíamos en un tiempo a Dios, ahora le amamos. ¿Cómo ha sido posible esto, hermanos? Porque hemos sido reconciliados por medio de la muerte de Jesucristo y su resurrección. Y este pasaje lo entendemos mucho mejor si lo leemos, este versículo en la Nueva Traducción Viviente, dice el 1:22. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Lo que seremos un día, hermanos, pero ya es una realidad desde el día de hoy. Como nos presentaremos un día delante de Dios, pero que ya es una realidad de nuestras vidas, el día de hoy. Todo lo que necesitamos, hermanos, el día de hoy lo tenemos. Pero estamos seguros que cada día el Señor Jesucristo obrará en nuestros corazones progresivamente hasta aquel día glorioso cuando estemos delante de Dios. Así es que no necesitamos nada más, no tenemos que escuchar otras voces, no tenemos que buscar en otro lado, no tenemos que buscar ninguna experiencia nueva. Mire lo que dice Colosenses 2:8, Pablo era lo que quería que los colosenses entendieran, no necesitan nada más. Y dice el versículo 8, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Hermanos, no tenemos que estar escuchando otras voces, que nuevas filosofías llegan, que nuevas corrientes llegan a nuestras vidas, que estamos escuchando nuevas filosofías, como dice Pablo. No lo necesitamos, tenemos a Jesucristo. No necesitamos experiencias nuevas, todo lo que necesito lo tengo en Jesús. Y qué hermosa es la reconciliación, porque de enemigos pasamos a ser santos y no le podemos añadir nada a la obra de Jesucristo. La salvación cubre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Pero en el presente, ¿cómo debemos de vivir, hermanos? Pablo mismo lo dice en su carta a los Romanos, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tenemos que vivir una vida agradable delante de Dios, una vida en la que constantemente Él nos esté limpiando de toda mancha, de toda contaminación. Porque mire, Él murió en la cruz por nosotros, nos ha reconciliado, ha hecho un cambio radical en nuestras vidas. Y ahora nosotros podemos consagrar toda nuestra vida a Dios, separar todo para Dios. ¿Qué es eso que podemos consagrar a Dios? Nuestro tiempo, nuestra familia, nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestras actitudes, el trabajo, las vacaciones, nuestros pasatiempos, todo es para Él, todo debe de ser de Él.
Porque como Él nos ha reconciliado, ya no somos sus enemigos, tenemos paz con Él, disfrutamos de su presencia, disfrutamos de su salvación, disfrutamos de un nuevo estatus delante de Dios. Ya no hay hostilidad en nuestro corazón, ya no hay nada que pueda ser hostil para Dios. ¿Qué éramos? Éramos enemigos. ¿Qué somos? Somos santos y sin mancha. Así es que, hermanos, no, sigue diciendo Pablo en el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habíais oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así es que, hermanos, como dice Pablo, no somos salvados por Dios si perseveramos. Más bien, nuestra perseverancia demuestra que hemos sido salvados y reconciliados por Dios. Lo que Pablo está diciendo en este versículo es, ¿saben? No se muevan de lo que han creído. Ustedes ya fueron reconciliados con Dios y lo que ustedes deben de hacer es permanecer en el evangelio, en esta esperanza. Porque esta es una evidencia que hemos sido reconciliados con Dios. Tenemos que estar permaneciendo en el evangelio, no estar buscando qué nuevas cosas vienen. Nuestra fe debe de estar cimentada en la palabra del Señor. Porque cuando permanezco en el evangelio, disfruto de todos los beneficios de la reconciliación. Permanecer, hermanos, permanecer firme es fidelidad al mensaje de la cruz, al mensaje del evangelio. El ser cristiano, hermanos, es permanecer firmes en la verdad que hemos recibido del evangelio. Así es que, hermanos, podemos ahora disfrutar de los beneficios de la reconciliación. Podemos disfrutar de la presencia de Dios. Podemos fortalecernos en esa obra redentora de Jesucristo. Y el día de hoy, en nuestro presente, hermanos, ahora que ya no somos enemigos, sino que somos hijos de Dios, ahora que podemos disfrutar de la salvación y de que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, debemos de vivir vidas agradables al Señor. Así es que podemos hacer 4 cosas. Ya que hemos recibido la reconciliación a través de la muerte de Cristo en la cruz, debemos de estar cada día buscando su presencia, disfrutando de Él. 2, tenemos un nuevo estatus delante de Dios, así es que debemos de vivir como lo que somos, lo que dice aquí, santos, limpios cada día, en todo lugar, en casa, en el trabajo, en todo lo que hacemos. Número 3, nos espera, hermanos, un futuro glorioso donde Jesucristo nos presentará delante de Dios, limpios, santos, sin mancha alguna. Qué glorioso va a ser ese día, porque desde ahora disfrutamos de la reconciliación. Así es que, hermanos, no se mueva de esta esperanza. Que no te muevan otros mensajes, que no te lleguen nuevas ideas y cambies el mensaje de la cruz. No hay nada que añadirle a la salvación. Todo lo que necesitamos está en Jesucristo. Todo lo que necesitamos está en su palabra. Todo lo que debemos anhelar está en su palabra. Porque desde ahora ya disfrutamos de cada beneficio que Jesucristo hizo en la cruz. Así es que en esta hora vamos a agradecer todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha hecho por nosotros, nos ha justificado, nos ha lavado, nos ha redimido, nos ha hecho santos y podemos presentarnos delante del Señor. Así es que vamos a darle gracias por esa obra en nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Nos has sacado de las tinieblas a la luz admirable, de ser enemigos, ahora somos amigos. Podemos disfrutar del beneficio de tu muerte en la cruz, de ese sacrificio, Señor.
Ayúdanos a fortalecernos en tu obra, a no ser indiferentes a lo que tú has hecho, sino a disfrutar de ti, a presentarnos cada día santos, sin mancha, a que nuestras vidas, Señor, sean vidas agradables, que todo lo que hagamos, que todo lo que somos, Señor, puedan agradarte cada día. Gracias, Señor Jesucristo, por tu muerte en la cruz. Gracias, Señor Jesucristo, porque moriste por cada uno de nosotros y ahora somos hijos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Así es que, Señor Jesús, yo te pido por cada uno de mis hermanos que puedan permanecer firmes al Evangelio, que puedan permanecer firmes en tu palabra, que nada los pueda mover, que ningún viento, ninguna nueva idea, ninguna nueva corriente los mueva del fundamento que es tu palabra, Señor. Arráiganos en tu verdad, que cada uno podamos estar, Señor, constantemente siendo edificados y fortalecidos con tu palabra, Señor. Ayúdanos a que cada día podamos vivir una vida que te agrade, una vida, Señor, que sea agradable delante de ti. Muchas gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.